la palabra profética acerca de las generaciones, acerca de cómo Dios quiere levantar las generaciones, pues es muy importante que aprendamos cómo trabajar en equipo, ¿verdad? O sea, cómo coordinarnos, pero todo esto porque tenemos que entender que nosotros estamos llamados, tenemos un llamado para gobernar con Cristo, ¿sí? Y lo entendemos, quizá de manera individual. Tú sabes que tú puedes gobernar sobre tu vida porque Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino que Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio en nuestro corazón. Y una cosa es, un nivel es que tú puedas gobernar con Dios individualmente, ¿verdad? En las cosas que Dios te pone a ti. Pero otro nivel es cuando gobernamos de manera corporal, ¿verdad? Cada uno de los líderes trabajando en esa unidad. Y este mes es el mes de Tebet, es el mes de la tribu de Dan. Y Dan precisamente significa juzgar, significa ejecutar la sentencia, significa reglas, ese es el nombre, o sea, significa gobernar, ¿sí? Dan era una tribu que estaba llamada a gobernar. Y es muy interesante cómo nosotros gobernamos, ¿sí? Porque también este mes de Tebet es el mes de la letra Yin, que significa ojo. Y muchas de las cosas que nosotros gobernamos, o sea, gobernar significa juzgar, ¿sí? Juzgar, pero ¿cómo juzgamos? A través de lo que nosotros vemos, ¿sí? A través de lo que nosotros percibimos. Es más, ¿verdad? A lo mejor algunos llegaron y teníamos todavía el partido, ¿verdad? Ya era hora de empezar el culto, pero estábamos viendo el partido. Entonces, por lo que vemos, juzgamos, ¿sí? Hay quien pudo haber dicho, qué buena onda, me uno y lo empiezo a ver. A lo mejor hay alguien que dijo, mira estos, ¿verdad? Pecadores. Y sí viste que brincaron cuando metieron gol y levantaron las manos. Están adorando al Dios de la pelota, ¿verdad? Entonces, están adorando a Messi, ¿verdad? Nuestro ojo, la manera como nosotros vemos, es como nosotros juzgamos. Pero porque Dan es eso, o sea, la palabra que Dan recibió está en Génesis 49, 16 al 18, donde Jacob le da una profecía y le dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel, ¿sí? Génesis 49, 16 al 18. Entonces Dan tiene un llamado a gobernar. Este año que viene nosotros tenemos un llamado a gobernar, tenemos un llamado a tomar dominio, pero ya no solamente individualmente, sino corporativamente, como el cuerpo de Cristo, o sea, funcionando en las unciones, en los llamados, ya de una manera práctica. Dan dice que juzgará a su pueblo, es decir, Dan iba a ser un juez, iba a ser alguien de gobierno en las 12 tribus de Israel, ¿sí? Pero esta parte luego dice, continúa los versículos y dice, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda. Dile a tu hermano que está a un lado, ahí voltea y dile, víbora junto a la senda, no a él, ¿sí? Víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y que hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Ahí termina la palabra. Entonces estamos llamados a gobernar, y esta palabra que dice que Dan será una víbora junto al camino, ¿sí? Dan será una víbora junto al camino, habla acerca de la función que ellos hacían en la guerra. Dan estaba ordenado, o sea, su posición de guerra era en la retaguardia del ejército. Entonces, desde la retaguardia del ejército, él tenía que encargarse acerca de hacer que caigan aquellos que persiguen a Israel, ¿verdad? Hacer que caigan aquellos que vienen contra el pueblo de Dios. Sin embargo, Dan fue una tribu de mucha inmadurez, a tal punto que si usted lee la redención de las tribus de los 12,000 hombres, ¿verdad? Que están sellados en el libro de Apocalipsis,
12,000 de cada tribu habla ahí. Bueno, Dan no aparece en esa lista, ¿sí? O sea, Dios decidió que Dan no iba a aparecer en esa lista de los que vencían hasta el final, por causa de su inmadurez, porque ellos levantaron una idolatría, levantaron altares, ellos se corrompieron respecto a la idolatría. Pero ¿qué determina la madurez o la inmadurez en nuestra vida? ¿Cómo puedo yo medir mi nivel de madurez o mi nivel de inmadurez en mi vida? Lo puedo medir por cómo yo juzgo. En la manera que una persona juzga, ahí uno se puede dar cuenta si esa persona es madura o es inmadura. Y en este tiempo, este mes precisamente es un mes donde Dios nos está llamando a crecer y Dios nos está llamando a madurar. Ahora, aquí hay todo un dilema, ¿no? Porque por una parte la Biblia dice: no juzgues para que no seas juzgado, ¿sí? Porque con la medida que tú juzgues, con la medida que tú midas, con esa misma medida el Señor te va a medir a ti. Pero luego también dice la Biblia, ¿verdad? Eso lo dice, se lo voy a decir el versículo para que no diga que lo estoy inventando, pero ahí está en Mateo 7, 1 al 6. Pero por otra parte, en 1 Corintios 6, 2 al 9, dice: ¿acaso no sabes que el pueblo de Dios va a juzgar al mundo? ¿Sí? Así que si ustedes tienen el poder de juzgar al mundo, ¿por qué no van a ser capaces de manejar asuntos más pequeños? ¿No saben ustedes que en el futuro vamos a juzgar a los ángeles? Con mayor razón podemos juzgar los asuntos de la vida. Entonces, si tienen que resolver problemas todos los días, ¿por qué eligen jueces que no significan nada para la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. Tan mal están las cosas que no hay ni un solo sabio entre ustedes que pueda resolver los problemas entre los creyentes. Entonces, ¿juzgamos o no juzgamos? Porque por un lado dice no juzgues y por otro lado dice vamos a juzgar a los ángeles, y ni modo que no podamos juzgar los asuntos de la vida. Bueno, ahí va mi conclusión de ese punto. Que en los primeros versículos, cuando Dios dice no juzgues, dice no juzgues a los demás para que Dios no te juzgue a ti, porque se les juzgará de la misma manera que ustedes juzguen a los demás. Con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la paja que tiene tu hermano en el ojo, pero no te das cuenta de la viga que tienes tú en el tuyo? O sea, ¿qué quiere decir esto? Dios está diciendo: puedes juzgar, sí, en tu esfera de autoridad. O sea, ¿para qué juzgas en la esfera de otro? ¿Sí? Es decir, ¿qué esferas tenemos? ¿Qué esferas son en las que Dios nos ha puesto? Una, la familia. Bueno, el matrimonio es una esfera, la familia es otra esfera. Nuestro trabajo, la cuestión laboral, sean negocios o trabajo, empleo, es otra esfera donde Dios nos ha puesto. Otra esfera donde Dios nos ha puesto es la iglesia. Y entonces el inmaduro tiende a juzgar afuera de su esfera. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Vamos a suponer en el matrimonio. Bueno, en el matrimonio, pues la Biblia dice que el hombre es la cabeza de la mujer. No está hablando de machismo, sino está hablando de una función. Pero ¿qué tal que cuando el varón toma una decisión, que debe ser, él tiene que estar alineado obviamente con Cristo, ¿verdad? Pero él toma una decisión respecto de lo financiero, donde la esposa se siente afectada? ¿Y cómo juzga? O sea, como ve, juzga. Mas sin embargo, no le corresponde juzgar, porque la cabeza es el varón. Sí, ponerse de acuerdo, por supuesto,
hablar, ¿verdad? Si el varón está tomando una decisión que no es conforme a la del Señor, pues ella tiene que decir: oye, esto no es conforme a lo del Señor, ¿verdad? Pero si no es así, pues muchas veces vienen, vamos a ver ahorita cómo vienen problemas o situaciones sobre nuestra vida, porque estamos siendo inmaduros y juzgando en una esfera donde Dios no nos ha puesto. Esto es muy importante que usted lo capte, que lo entienda, porque el próximo año que vamos a avanzar, es importante entender hasta dónde llegan mis límites de autoridad, ¿verdad? Hasta dónde como líder, como anciano, Dios me ha puesto unos límites también, ¿sí? Y hasta dónde me corresponde gobernar y hasta dónde no me corresponde gobernar. Hablo ese ejemplo, voy a dar otro ejemplo de la inmadurez. Los hijos, por ejemplo, en la familia, la esposa y el esposo son cabeza de los hijos, ¿sí? Pero ¿qué hacen los hijos? Un hijo que juzga a sus padres va a acarrear maldición contra su vida. ¿Sí? Un hijo que empieza a juzgar de manera inmadura: no, es que mis papás, ¿verdad?, tienen este problema, hacen aquello, hacen allá, ¿verdad? Empieza a juzgar a los papás, como las decisiones que los papás toman. No, mis papás son injustos, mis papás son malos, mis papás no me quieren, mis papás no me aman. Si me quisieran, si me amaran, me dejarían hacer todo lo que yo quiero hacer. Como ellos ya vivieron, ahora quiero que a mí también me dejen vivir, ¿verdad? Y empezamos a justificar el por qué, y estamos juzgando, o sea, el hijo que está juzgando a sus padres va a acarrear maldición para su vida. Porque la Biblia dice en el 5.º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida. Entonces, no es la función de los hijos juzgar a los padres, es la función de los padres juzgar a los hijos, ¿sí? Es la función de los padres emitir un juicio y decir: sí permito esto, pero esto no, ¿verdad? Traer una disciplina en la familia. Entonces, muchas veces los hijos están viendo la paja en el ojo de los padres, pero no se dan cuenta la viga que ellos tienen, ¿verdad? Y esto opera en todas las esferas de autoridad. Hay trabajadores que están juzgando a sus patrones, pero en la Biblia, voy a regresarme a los padres antes de avanzar. En la Biblia no dice: si tus padres son buenos contigo, obedécelos, hónralos, ámalos. No dice eso. Dice: honra a tu padre y a tu madre, independientemente si sean buenos o sean malos. En el trabajo, por ejemplo, en la esfera del trabajo, hay trabajadores que esto es bien común, juzgan a sus patrones, ¿sí? O sea, los juzgan, pero al trabajador no le corresponde juzgar a los patrones, ¿sí? Porque no es su esfera de autoridad. Uno que está como empleado, es más, la Biblia llama ahí en aquel tiempo, esto es lo que tenemos que entender, porque el apóstol Pablo dice: ya sea que seas esclavo o seas libre, nosotros tenemos que honrar y tenemos que seguir los principios del reino de Dios donde estamos. Entonces no nos corresponde a nosotros. Aún esto es un relajo, porque hay gente que es inmadura, que no entiende. Hay gente que a lo mejor es un pastor, pero está trabajando en una empresa y él piensa que porque él es pastor, él tiene toda la autoridad en esa empresa. Pero no es cierto, no es verdad, ni es el orden correcto, ¿sí? Quizá acá en la iglesia donde eres pastor tienes una autoridad ahí, pero allá tienes nada más la autoridad para desempeñar bien tu trabajo, pero no para nada más. Y muchas veces como líderes nosotros nos andamos queriendo brincar y sentimos que tengo más autoridad en esa esfera, pero no es así. Únicamente la autoridad que el Señor nos va dando, y con gracia y favor, ¿verdad? Con gracia y favor de Dios nos pueden tomar en cuenta una opinión, y puede ser que nos hagan caso para que ese lugar sea bendecido, ¿sí?
pero no nos corresponde a nosotros. En la iglesia, ¿verdad? Hay quienes a lo mejor juzgan el liderazgo de la iglesia, ¿sí? Juzgan el liderazgo de la iglesia acerca de a lo mejor cómo se está desarrollando el liderazgo. No, es que yo tengo una mejor idea, deberían hacerlo de esta manera, deberían hacerlo esto. ¿Por qué hicieron esto? ¿Sí me explico? Comienzan a juzgar las decisiones, pero en la iglesia a los santos no les corresponde juzgar al liderazgo, no es la esfera. Ahora vamos a ver lo siguiente. Entonces, estamos llamados a juzgar en nuestra esfera de autoridad. El varón debería juzgar su casa. O sea, juzgar me refiero a gobernar su casa conforme al corazón de Jesús. Tener la seguridad y tener en cuenta la posición de autoridad que Dios le ha dado para traer el reino, no el machismo. No estoy hablando de machismo, estoy hablando de que el varón tiene que preguntarse: ¿cómo están mis hijos? ¿Cómo está mi esposa? ¿Está el reino desatándose en ellos? ¿Hay gozo en sus vidas? ¿Hay paz en sus corazones? Y tengo la autoridad como cabeza de hogar de hacer los cambios que se necesitan para que el reino se vea manifestado en mi familia, comenzando conmigo primero, porque este mes es un mes de lidiar con la ira. El que juzga mal muchas veces juzga por la ira, pero la Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando tú juzgas a tu familia como varón porque vienes cansado, vienes estresado, ¿verdad? Y estás ahí, no sé, traes tus problemas internos, ¿verdad? Tu ira interna, y tú llegas y juzgas tu casa con tu ira, ahí no obra la justicia de Dios, ¿sí? Ahí no obra la justicia de Dios. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de la Biblia. Los inmaduros tienden a juzgar a las autoridades. Toda persona que está en autoridad, ve a una persona inmadura, va a tener problemas con todas las figuras de autoridad en su vida. Ya sea en su casa, si es un hijo, va a tener problemas con su padre, porque representa una figura de autoridad. Si es en el trabajo, va a tener problemas con sus jefes, porque representan una figura de autoridad para él. Si es en la iglesia, pues va a tener problemas de seguro con Jairo, ¿verdad? Y con Juan José o con los demás, pero digo muchos a veces pues conmigo. ¿Pero por qué? Porque representa una figura de autoridad, ¿sí? Representan una figura de autoridad, y las personas inmaduras juzgan por lo que ven sin discernir correctamente, y buscan juzgar en la esfera del otro. O sea, es fácil de allá para acá ver todo lo malo y juzgar, o ver por qué se toman estas decisiones en la congregación, en la iglesia, y juzgar. Vamos a ver un ejemplo en Números 21, 4 al 9. Es cuando el pueblo de Israel emite un juicio contra Dios y contra Moisés. Dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y a veces así nos pasa, ¿no? Cuando estamos desanimados, cuando sentimos que han sido injustos con nosotros, cuando sentimos que las decisiones que se toman no son las que más me benefician o lo que yo deseaba, entonces venimos como este pueblo. Se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Es decir, cuando juzgamos, muchas veces es porque ya estamos como hartos, ¿verdad?, de una situación. Es que yo me cansé, a mí nunca me toman en cuenta aquí en la iglesia, ya estoy fastidiado de esto. Ahí tengo que ir a los entrenamientos, tengo que hacer esto. O sea, tenemos que darnos cuenta
qué es lo que está hablando nuestro corazón. ¿Sí? Si lo que Dios te está pidiendo, si lo que tus líderes están pidiendo de ti ya es un fastidio para ti, entonces ahí hay que escudriñar el corazón, ¿sí? Porque eso se va a tornar en ira. Cuando uno no somete las emociones al control del Espíritu Santo, en un momento van a estallar, ya sea en la iglesia, ya sea en el matrimonio, en la familia o en el trabajo. Si yo me siento desanimado en cualquiera de las esferas donde estoy, la familia, el trabajo, el matrimonio, la iglesia, me siento desanimado, me siento fastidiado, mis emociones van a explotar. Y eso es lo que le pasó a este pueblo en el desierto. Versículo 6 dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Sí? Entonces, ¿de qué habla esto? Porque estoy hablando de las serpientes. O sea, vamos a ver tantas serpientes ahorita porque Dan es una serpiente junto al camino. La serpiente antigua representa a Satanás. Representa aquel que cuando estamos en los desiertos y estamos en los momentos más desanimados, ahí viene a cocorearnos para que tomemos decisiones erróneas, decisiones equivocadas, y que juzguemos fuera de nuestra esfera, que juzguemos fuera de la esfera que Dios nos ha dado. Yo quiero que tú analices eso, sobre todo se los pido a los ancianos, que usted analice y diga: ¿cuáles son mis esferas? Ok, tengo la familia, el matrimonio, el trabajo, pero en la iglesia, aún como anciano, tienes una esfera. ¿Sí? Si eres del equipo base de la red, estás llamado a gobernar la red. Pero si eres un anciano ordenado en una ciudad, entonces ahí es tu esfera de autoridad. Y es importante entenderlo. ¿Sí me explico? Es importante entender hasta dónde Dios me ha puesto los límites y no moverme fuera de tiempo o fuera de momento. Sobre todo en este año que viene, que va a ser un año de implementación. Es un año donde tenemos que movernos como un ejército, y los ancianos tienen que aprender a juzgar en la esfera que Dios les ha dado, pero tampoco salir de los límites, al menos que te sea permitido. Entonces, este es un tiempo de en lugar. ¿Qué hace el inmaduro? Ya lo vimos aquí. El inmaduro juzga fuera de su esfera, como lo hizo el pueblo de Israel. Pero cuando tú juzgas a tus autoridades, mira, le estás dando lugar al enemigo para que las serpientes vengan y te claven ahí su veneno, ¿sí? Y estén las serpientes atacando en tu vida. Entonces Satanás es la serpiente antigua, pero Jesús es la serpiente de bronce. ¿Qué significa esta serpiente de bronce que Moisés levantó? Pues simboliza que Cristo fue hecho pecado por nosotros, que Cristo fue hecho como una serpiente, como Satanás, por causa de nosotros, para que en la cruz Él exhibiera públicamente a Satanás, a los principados y a las potestades. Y ahora el que a Él mire puede ser sanado. Es decir, quizá tú estás desanimado, quizá tú estás desalentado, ¿verdad? Quizá las decisiones que se toman ahora, que fue lo del retiro, a algunos ancianos no fueron invitados y no vinieron al retiro, porque era más específicamente para líderes regionales, ¿verdad? Entonces eso puede desanimar a los ancianos. Pueden decir: ya no soy parte, ya no formo parte de, a mí ¿por qué no me invitaron? A mí ¿por qué yo no estoy? ¿Sí? O sea, por supuesto el corazón puede dolerse, pero ahí es donde viene o la inmadurez o la madurez. La inmadurez va a juzgar al liderazgo
por la decisión que se tomó. La madurez va a orar por el liderazgo. El que es maduro va a orar por sus autoridades. Que este mes precisamente, comenta el hermano Chuck Pierce, que este es el mes para orar por tu comandante en jefe. Es decir, este es el mes para orar por nuestras autoridades en la iglesia. Este es el mes en el que si tú tienes algo en contra del equipo base, tú ores por nosotros. Que si tú tienes algo en contra de tu pastor, tú ores por él. Que si tú tienes algo en contra de tu jefe, en lugar de juzgarlo, tú ores por él. Que si tú tienes algo en contra del presidente de la República Mexicana, ¿verdad? Y no es de tu partido y tú no le vas y tú no estás de acuerdo con sus decisiones, no es tiempo de juzgarlo, es tiempo de orar por él. ¿Sí? Este tiempo es el tiempo para orar. Los hijos, si tú ves a tus padres, ¿verdad? Y dices, no, es que mi papá esto, mi papá lo otro, mi mamá acá, mi mamá allá, no es el tiempo de juzgarlos, es el tiempo de que los hijos oren por sus padres. Es el tiempo que la esposa ore por su esposo, ¿sí? En lugar de juzgar las decisiones que se están tomando. Ahora, si el esposo es sabio, pues va a aprender a tomar las decisiones en conjunto, porque son uno en Cristo, y esa es la meta del matrimonio, es cómo ser uno, cómo tener una misma manera de pensar, un mismo sentir, un mismo amor entre ellos. Ahora vamos a otro punto. Los inmaduros buscan ejercer gobierno en esferas que no les corresponde, ¿sí? Los inmaduros buscan ejercer gobierno. Vamos a ver el ejemplo de María y Aarón, que criticaron a Moisés, ¿sí? María y Aarón empezaron a hablar mal de Moisés porque éste se había casado con una mujer etíope, y dijeron: el Señor no habla solamente con Moisés, también habla con nosotros, ¿sí? Ellas quisieron juzgar en una esfera donde no les correspondía juzgar. Moisés estaba llamado a gobernar una nación, a liberar una nación y a gobernarla. María, por otra parte, tenía un llamado profético. Aarón tenía un llamado más de asistir, ¿verdad?, a Moisés. Y Aarón se coló en el liderazgo porque Moisés no quería hablar él quería que Aarón hablara por él, ¿sí? Pero estaba ahí asistiéndolo. Pero entonces ellos empezaron a criticar a Moisés, y ellos dijeron: estas decisiones que toma Moisés, mira, se casó con una mujer etíope, y aparte Dios nos habla a nosotros también. Sí, la voz de Dios está disponible para todos. La Biblia dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero Dios va a hablar diferente dependiendo la esfera de autoridad que Dios te ha dado, ¿sí? Dios te va a hablar algunas cosas para tu familia, algunas cosas para tu trabajo, algunas cosas para tu matrimonio, algunas cosas para la iglesia, pero de acuerdo al llamado y a la posición de autoridad que Él te ha dado en la iglesia, ¿sí? En base a eso, María, cuando el pueblo fue liberado, escuchó un cántico del Señor para desatar el cántico, y todo el pueblo ahí se prendió en alabanza, ¿verdad? Pero Moisés escuchaba la dirección de hacia dónde tenía que llevar a todo ese pueblo, ¿sí? Entonces eran esferas diferentes. Entonces dice que el Señor los oyó y dijo: en realidad Moisés era el hombre más humilde del mundo. Por eso el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y María: vayan ustedes tres a la tienda de encuentro. Es decir, vámonos al cuartito, ¿verdad? Se los mandó llamar al cuartito, o como la familia Peluche, a la cocina. Los tres fueron para allá, y entonces el Señor bajó en una espesa nube y se le colocó a la entrada de la tienda. Luego llamó a Aarón y a María, y cuando ellos se presentaron, el Señor les dijo: escuchen esto que les voy a decir. Cuando hay entre ustedes un profeta de mi parte, yo me comunico con él en visiones y le hablo en sueños. Pero con mi siervo Moisés no lo hago así. Él es el más fiel de todos mis siervos, y con él yo hablo cara a cara y en un lenguaje claro. Y si él me ve cara a cara, ¿cómo se atreven ustedes
hablar mal de él. ¿Sí? La manera en la que Dios está hablando al equipo base, sí, al hermano David con lo de los módulos, ahora que tuvimos todas estas instrucciones, es una manera en la que Él lo hace a lo mejor con mayor revelación, porque estamos dirigiendo toda esta red, ¿sí? Y hay decisiones que tenemos que tomar en base a lo que el Espíritu Santo está hablando. Y ahí es donde a veces cuesta, como líderes, los que son líderes, alinearse a esas decisiones. Ahorita yo hablé con todos los pastores, ¿verdad?, los que van a estar a cargo de las regiones y de los módulos. Hablamos con ellos para ver ya la implementación de todo esto. Y en todos hay muy buen ánimo, ¿verdad? Todos estamos listos, estamos preparados, estamos pensando, ¿verdad? La energía está puesta en eso, en las directrices que hemos trazado. Y creemos que este es un año de esa avalancha que se va a venir, porque hay una buena alineación en nuestros corazones. Pero estos principios de autoridad, de juzgar, de gobernar que estoy enseñando hoy, es importante que tú los tomes en cuenta para todo el próximo año. Porque a lo mejor el próximo año, cuando trabajamos líder con líder, pues sentimos que nos pisamos los callos y nos pisamos los talones, ¿verdad? Pero ¿cómo puedo evitar eso? Si yo camino en madurez y aprendo a juzgar correctamente en la esfera de autoridad que me han dado. María y Aarón quisieron juzgar en una esfera que Dios no les había entregado, ¿sí? Y por esa razón vino lepra sobre ellos. Ahora, ¿qué nos lleva a juzgar, a querer juzgar o gobernar una esfera que no nos corresponde? Fíjate, aquí está otra serpiente, y esa es la Isaías 27:1. Dice: ese día el Señor castigará con su espada poderosa, terrible y grande, a Leviatán, la serpiente huidiza y sinuosa, y matará al monstruo que está en el mar. Leviatán es la serpiente del orgullo, la serpiente de la altivez, la serpiente de la presunción, ¿sí? El que da por sentado y dice: yo soy líder, yo también las puedo, ¿verdad? Y yo lo puedo hacer mejor que Alex y que Leti. No, yo lo puedo hacer mejor. Dirigir la alabanza, ya viste, yo puedo hacerlo mejor que Erika. O yo puedo hacerlo mejor. O sea, la presunción, el orgullo, la altivez, por no discernir correctamente los límites. Quizás sí lo puedes hacer mejor. Lo que te tienes que preguntar es: ¿por qué Dios todavía no te ha puesto ahí? Si tú tienes el anhelo de esa esfera, está bien, pero Señor, entonces tengo que ser maduro y esperar, porque la promoción viene de Dios, no de los hombres. Ahora en el retiro algunos fueron ordenados, ¿verdad? Como han sido ordenados. Bueno, esa promoción viene del Señor, no viene de los hombres. Es porque nosotros también estamos escuchando al Señor. Este es el tiempo de que estas personas puedan ser ordenadas. Entonces, este tiempo tenemos que discernir muy bien, que no te veas tú queriendo gobernar la esfera de otro. Como ancianos, somos un equipo de ancianos para traer una palabra del Señor y decir: a ver, yo veo esto del Señor, pero pongo mi pieza, la pongo con libertad en la mesa, y permito que la autoridad que está gobernando esa esfera tome las piezas y diga: ok, pues tu pieza va aquí, y tú vas aquí, y tú vas aquí, y vamos a hacerle así. Ok, ¿verdad? Nos alineamos al diseño que Dios tiene. Ahora, los inmaduros, no, ya voy con los maduros. Ya era tanto, ¿eh? Ya eran muchas pedradas. Los maduros vencen el poder de la serpiente, ¿sí? Ese veneno que quiere venir, los maduros lo vencen. Pablo naufragó cuando iba de camino a Roma, en la isla de Malta. Está en Hechos 28. Cuando todos, dice los versículos, cuando todos estuvimos a salvo, nos dimos cuenta de que nos encontrábamos en una isla llamada Malta,
Los habitantes de la isla nos trataron muy bien y encendieron un fuego para que nos calentáramos porque estaba lloviendo y hacía mucho frío. Pablo había recogido leña y le estaba echando al fuego. De repente una serpiente salió huyendo del fuego y le mordió la mano a Pablo. Cuando los que vivían en la isla vieron a la serpiente colgada de la mano de Pablo, dijeron: este hombre debe ser un asesino, porque aunque se salvó de morir ahogado en el mar, la diosa de la justicia no lo deja vivir. O sea, la gente juzgó rápidamente algo que había sucedido. Y es más, dijeron: la diosa de la justicia, ¿verdad? Y a veces así decimos: no, Dios es justo y queremos que Dios trate a los demás con espada. Y esta gente juzgó rápidamente por lo que vio. Ellos vieron, observaron, y su ojo, ¿verdad?, juzgó y dijo: mira, este hombre se salvó del naufragio. Pero la diosa de la justicia divina, hizo que la serpiente lo mordiera. Y yo no sé qué pasa, porque dice ahí que cuando vieron que la serpiente estaba colgada, ¿no? Entonces yo pienso que ahí se le quedó en la mano, ¿verdad?, con los dientes clavados, y lo soltó. Pero ¿qué pasó después? Pablo, dice, arrojó la serpiente al fuego y todos esperaban que Pablo se hinchara o que cayera muerto en cualquier momento, pero se cansaron de esperar. Dice, se cansaron de esperar porque a Pablo no le pasó nada. Entonces cambiaron de idea y dijeron: este es un Dios, ¿verdad? Cambiaron de idea. Cuando tú eres maduro, el poder de la serpiente, el veneno de la serpiente no puede actuar en tu vida, a pesar de los juicios de otros, a pesar de que otros hablen mal de ti, a pesar de que otros te juzguen por las decisiones que tú tomas. ¿Sí? El poder sobrenatural de Dios opera en nuestras vidas. Muchas veces también está ligado a nuestra madurez en nuestro corazón. En la medida que nosotros somos maduros, Dios nos da más de su poder sobrenatural. Y este mes es un mes para que nosotros vayamos a la madurez y veamos el poder sobrenatural de los milagros, porque este mes es el mes de la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces. Es un mes donde Dios quiere desatar los milagros creativos, y eso es lo que sucedió con Pablo. Miren, vamos a seguir leyendo ahí, versículo 7. Dice: cuando cerca de donde estábamos había unos terrenos, pertenecían a un hombre llamado Publio, que era la persona más importante de la isla. Publio nos recibió, nos atendió muy bien durante 3 días. El padre de Publio estaba muy enfermo de diarrea, dice aquí, y con mucha fiebre. Entonces Pablo fue a verlo y oró por él, y luego puso las manos sobre él y lo sanó. Cuando los otros enfermos de la isla se enteraron de eso, fueron a buscar a Pablo para que también lo sanara, y Pablo lo sanó. Entonces, a causa de esto, de esta mordedura de la serpiente, a causa de las críticas, a causa del juicio que las personas emiten sobre tu vida, ¿verdad? Ese juicio, a veces, esa manera como te juzgan, es lo que Dios quiere usar para que puertas se abran, para venir sanidades sobrenaturales en esos lugares donde Dios te ha puesto. Entonces, este tiempo, esta es la razón por la que Dios quiere que nosotros aprendamos a juzgar. Es la razón por la que Dios quiere que nosotros aprendamos a caminar con sabiduría en nuestra esfera que Dios nos ha puesto. Cuando nosotros aprendemos a gobernar como matrimonios, ¿verdad?, como familias, nuestra familia, aprendemos a gobernar en nuestro trabajo, entonces Dios nos da otras esferas para gobernar, ¿verdad? Eso es lo que habla la palabra. Y Dios nos está llamando este mes a la madurez, yo creo que durante este año. Así que este tiempo es el mes de las fiestas de las luces, el mes de Hanukkah. Es un tiempo de celebrar que Jesús vino al mundo, ¿verdad? Y que el que cree en Él no andará más en tinieblas. Es un tiempo de celebrar a Jesús como la luz del mundo y recibir un nuevo aceite para esta temporada. Este es un mes
para cuidar nuestra ira, nuestro enojo. Dice la Biblia que nos enojemos pero no pequemos. Este es un mes también para ver o revisar la educación que vamos a recibir la próxima temporada, y yo creo que por eso están lo de los módulos del centro de entrenamiento. Y es un mes finalmente para ayunar, aunque es un mes de mucha fiesta. En medio de tanta fiesta y tanta comida, de repente haces algún ayuno y permite que tu cuerpo sea renovado, ¿verdad? Porque a lo mejor le entras duro a los tamales. Ya empezó el Guadalupe Reyes, ¿verdad? Para mí es el Jairo Reyes, porque yo cumplo un día antes. Entonces yo desde mi cumpleaños pues me la aviento de fiesta hasta el 6 de diciembre, hasta el 6 de enero. No, no es cierto. No, es más, me extiendo hasta la Candelaria. No es cierto. Pero, o sea, es un mes de mucha comida y a la vez pues disfruta, pero la manera que Dios nos da es una salida de ayuno, ¿verdad? Para buscarlo a Él también, buscar su palabra, buscar la revelación y crecer en esa madurez que Dios tiene. Amén. Muy bien, pues vamos a ponernos de pie. No sé si hay alguien, tú quieres. Vamos a tomar la Santa Cena en base a esta revelación, ¿verdad? Que puedas entender esas esferas que Dios tiene en tu vida para que tú gobiernes. Yo creo que este es el momento. Vamos a tomar la Santa Cena, la comunión, de que si hemos emitido un juicio hacia alguien fuera de nuestra esfera, pues este es el momento de arrepentirnos. ¿Sabe que yo me he dado cuenta que uno no puede prosperar, uno no puede crecer aún espiritualmente y crecer en todo el reino y todo lo que Dios nos ha dado, porque un día hicimos un juicio y que no era de nuestra esfera y nos abrió una puerta y el Señor quiere que yo examine mi corazón en este momento y pidamos perdón a Dios. Si yo estoy juzgando a mis padres, al liderazgo, en el trabajo, estoy juzgando, ¿verdad? No nos toca a nosotros eso, nos toca orar. Este es el momento de estar orando y de interceder fuerte por nuestras autoridades en la República Mexicana. Amén. Y en varias esferas donde estamos. Entonces yo quiero que oremos ahí. Deja que el Espíritu Santo te haga recordar que cuando tú te enojaste, emitiste un juicio fuerte contra eso. Este es el momento que mires a Jesús, ¿verdad? Donde fue puesta toda nuestra iniquidad, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos curados. Así es que vamos a permitirle a Dios que Él nos libere de eso que hicimos en nuestro corazón, ¿verdad? No tomen la comunión, no tomen la Santa Cena a la ligera. Deja que el Espíritu Santo examine tu corazón y ya cuando Él te haga mostrar eso, yo juzgué, ¿verdad? Esto, Padre, perdóname, me arrepiento de eso. Creo que tu sangre preciosa me limpia de todo pecado. Confieso mi pecado, me arrepiento de eso, Padre, en el nombre de Jesús. Así es que ora ahí en tu lugar. Padre, oramos que el Espíritu Santo nos revele de todo juicio que hayamos hecho en ira, en enojo, en la carne inmadura, de una manera inmadura. Padre, perdónanos, Señor, perdónanos por todo pecado que hayamos hecho, Señor, de juzgar la paja de mi hermano, Señor, sin ser mi esfera, de estar juzgando, criticando, murmurando por otros en eso, Señor. Perdóname si mi boca se ha abierto para hablar cosas de pecado, de juicio, de murmuración, Padre. Perdóname, Señor, límpiame con tu sangre, Espíritu Santo, y enséñame a juzgar todo conforme a tu corazón y con la sabiduría que tú nos das, Padre, en el nombre de Jesús, Señor.